Les saludamos en esta oportunidad de este espacio, Dios que santifica. Excelente día para usted, mi amado hermano, amigo. Saludos para Dani Castillo López, para Nelcy García. Saludos para hermana Chandy Alvarado, para hermano Baudilio Martínez, hermano Oscar Lainez, hermano Jacobo Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Desde acá les saludamos. Quiero recordarles que usted puede seguirnos a través de nuestras plataformas en el Facebook, en YouTube. Ahí puede seguir nuestras publicaciones y esperamos ser de bendición para usted y que sobre todo el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de su programa Dios que santifica. Ahí puede compartir nuestras publicaciones con sus amigos, con otros hermanos y así poder llegar a otros que puedan escuchar lo que son las alabanzas y la palabra de Dios que le presentamos a través de este ministerio Radio Kadesh. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes sobre el tema la señal de que somos una iglesia débil. Este es el tema que queremos tocar, la señal de que somos una iglesia o una iglesia débil. Usted dirá, este tema es contradictorio, pero vamos a ver qué es lo que hace que la iglesia se vuelva débil. Ayer tocamos un tema importante, ¿verdad? Sobre si está preparado para irse con Cristo, si está listo, ¿verdad? Si está viviendo una vida que a Dios le agrada. Y hoy tocamos el tema, la señal de que somos una iglesia débil. La señal de esto es que la iglesia comienza a depender más de la tecnología y el talento. Cultos de la iglesia que muchas veces son servicios vacíos, donde no se manifiesta la presencia de Dios. Otros utilizan esta frase, dice, nuestros servicios son secos. Una atmósfera tal vez crítica, ¿verdad? Porque no hay esa libertad para adorar y glorificar el nombre de Dios dentro del pueblo de Dios, o sea, dentro de la iglesia. Estas son señales entonces de que la iglesia es una iglesia débil. Una iglesia débil en lo espiritual, sustituyendo así el poder de Dios por el ingenio del hombre. ¿Cuál es lo que muchos hoy en día hacen? Es que han reemplazado el buscar la presencia de Dios por la tecnología, por otras cosas. Cuando vemos a muchos hermanos en la iglesia que están distantes de lo que realmente deben estar haciendo dentro de la congregación. El pueblo de Dios debe de tomar muy en cuenta esta advertencia de cómo está viviendo. Si Pablo hubiese visto esto, hubiera reprendido tal cosa con mucho carácter. Vemos a través de la palabra de Dios el carácter del apóstol Pablo, que era un hombre que en medio de su aflicción, en medio del dolor, en medio de sus prisiones, era un hombre de carácter para exhortar a la iglesia para que viviera una vida agradable delante de la presencia de Dios. La iglesia empieza a caminar en base a la burocracia en lugar de las rodillas postradas ante la presencia de Dios. Muchos hermanos dicen, bueno, ya no sentimos la presencia de Dios, pero ¿realmente estamos buscando al Señor de rodillas? ¿Sabe? La presencia de Dios no se va a manifestar por el mucho saber que tal vez usted y yo obtengamos a través de la tecnología, a través de la teología y otras cosas que podemos mencionar, sino la presencia de Dios se va a manifestar a través de la búsqueda que nosotros tengamos hacia Él, especialmente postrados de rodillas. En otras palabras, a través de que nosotros pasemos tiempo en su presencia en oración.
Cuando la iglesia deja de orar, es una iglesia débil. Cuando el cristiano deja de orar, es un cristiano débil. Es un cristiano que deja de ser espiritual y se vuelve carnal, aunque esté dentro de la iglesia, pero actúa de una forma diferente que va en contra de lo que Dios desea que nosotros hagamos. Empieza a ser entretenida más con chistes, obras de teatro y conciertos en lugar de llevar al trono de la gracia o de llegar al trono de la gracia en oración. Se ha reemplazado la búsqueda hacia el Señor por cosas o por planes, por métodos, creyendo que de esa manera la iglesia de Cristo puede ser fortalecida, pero no, estamos actuando equivocadamente. Hoy en día, en muchas iglesias, ¿qué es lo que más se ve? Son los chistes, son las obras de teatro, son los conciertos, son las actividades sociales, e incluso dentro de la casa de Dios. Esto ha venido a reemplazar lo que realmente la iglesia debe de hacer, que es buscar su presencia a través de rodillas. Y esto es señal de que la iglesia es una iglesia débil. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Veamos ahí en Mateo 21, 12 al 14. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. ¿En qué hemos convertido la casa de Dios? ¿En qué hemos convertido lo que realmente debe de ser la casa de Dios? ¿En diversión? ¿En un pasatiempo? ¿En una costumbre? ¿O realmente reconocemos que la casa de Dios es casa de oración? Dice cierto comentarista, Jesús no dijo: mi casa será llamada casa de sermones, no será llamada casa de alabanza, no será llamada casa de enseñanzas, sino él dijo: mi casa será llamada casa de oración. Esto significa que para Jesús era importante el tema de la oración, y es algo que el cristiano debe de tomar en cuenta. Pero cuando se habla de oración, muchos dejan de asistir, porque para ellos los servicios o las actividades de oración son las más aburridas, las que no le encuentran sentido. ¿Por qué? Porque quizá el enemigo ha tratado de desviar su atención, no les ha permitido que ellos puedan profundizar en la oración, porque ¿sabe qué pasa cuando usted y yo descubrimos lo que es el poder de la oración? Nosotros nos damos cuenta que a través de la oración Dios manifiesta su poder. Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural. Entonces Jesús, cuando entra al templo, dice que echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Una pregunta puede hacerse en este versículo, y que esa pregunta es para nosotros como iglesia en la actualidad. ¿Qué diría Jesús si entrara al templo donde nosotros asistimos? ¿Cuál sería su reacción de Jesús si entrara caminando al templo donde nosotros nos reunimos? ¿Qué piensa usted que Jesús diría? ¿Cuáles serían sus palabras que Jesús expresaría al visitarnos personalmente al lugar donde nosotros asistimos? Solo piense por un momento cuál sería el actuar o sus palabras que Jesús nos diría a nosotros como su pueblo. Mis amados hermanos, debemos de tener lista nuestra lámpara. Esa lámpara que se mantenga encendida. El Señor
habló de 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 imprudentes. Por lo que Jesús dice, y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y los que estaban preparadas entraron en el banquete de bodas, y se cerró la puerta. Esto lo encontramos en Mateo 25:10. ¿Notas algo en este pasaje, mi amado hermano? El Señor habló de 5 y 5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que solo el 50% de las vírgenes entró? ¿Será posible entonces que solo el 50% de la iglesia parta con Cristo en el rapto? Lo dejo a tu imaginación. Solo es una conjetura que estamos planeando en esta hora. Pero es palabra de Cristo que dijo: estemos alerta ya, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sabios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 6. Por eso, mis amados hermanos, consideremos cómo estamos. Ya no somos parte de las obras que realizan aquellos que viven lejos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no hacemos las obras de las tinieblas, y no debemos de hacer las obras de las tinieblas, porque, como decíamos en el tema anterior, la venida de Cristo puede ser en cualquier momento, y podemos ser sorprendidos si estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Cada día luchamos, cada instante luchamos contra nosotros mismos, contra nuestra carne, contra nuestros deseos, contra nuestros sentimientos. Pero cada momento debemos de pedirle a Dios que nos fortalezca para que nosotros permanezcamos firmes delante de Él. Cristo viene ya. Veamos qué nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, debemos de tener siempre ese temor en el Señor. Mantener el deseo de que deseamos estar firmes. Podemos reflexionar del tiempo en que estamos viviendo. Somos la generación que nos tocó vivir estos días finales para ser testigos y participar del hecho más grandioso y glorioso, que esto conmoverá al mundo desde sus cimientos. Todas las cosas que están aconteciendo, todas las cosas que nosotros estamos viendo, la venida del Señor por su iglesia. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a permanecer firmes y sirviéndole a nuestro Padre Celestial. Con todo mi corazón los animo a seguir adelante. Saludo a todos mis hermanos que siempre nos escuchan. Recuerden que usted puede compartir nuestras publicaciones, puede unirse a este ministerio y así juntos poder seguir predicando lo que es la palabra del Señor. Que la paz y la bendición de Dios esté en sus corazones. Su saludo especial de su servidor, Selvin Martínez, desde acá de nuestros estudios de Radio Kadesh y este programa Dios que santifica. Bendiciones.